Hola, mi nombre es Daniel Tello, soy estudiante de la generación 27 de Desafío Latam Full Stack Developer. El día de hoy voy a presentar mi examen de SQL, para lo cual voy a cumplir los siguientes requerimientos y especificaciones que se me solicitan. En cuanto a la base de datos, esta van a estar en PostgreSQL y no me exige el documento que realice las queries en la terminal, por lo tanto para mayor facilidad la voy a realizar en pgadmin 4. En primer lugar se me presenta este modelo. En este modelo se me indica que hay dos tablas, la película y la de tag. La tabla películas tiene los siguientes campos, siguientes columnas: ID, nombre y año, y la tag tiene ID y tag. Estas tienen una relación de muchos a muchos, es decir, una película puede contener de uno a muchos tags, y a su vez un tag puede tener de uno a muchas películas. Sin embargo, para aclarar, también aquí se me indica si una película no tiene tag, debe mostrar 0. Por lo tanto, voy a considerar una relación de que 0 a muchos tag, o sea, una película puede tener de 0 a muchos tag. En primer lugar, se me indica que debo crear el modelo, para lo cual voy a crear una base de datos. La base de datos la voy a poner como nombre películas. Ya fue creada. Vamos a aplicar las queries para crear las tablas. Para efectos de rapidez ya tengo todas las queries realizadas. Vamos a crear la tabla películas. Si bien se me exigía que fuera integer, tanto en películas como en tag, el ID lo hice de manera serial para que sea más fácil para poder ingresar los datos. El nombre es varchar de 255 y el año es entero. Lo coloqué estos campos como no nulos, al igual que el tag que es de 32, varchar de 32 y la ID sería. Entonces vamos a crear estas primeras dos tablas, las creamos. A su vez también creamos la relación entre películas y tag. Esta relación se ve reflejada en la tabla películas -tag, en donde la clave primaria es películas ID y el tag. Este toma a su vez la clave foránea de el ID de la película de la tabla películas y el ID del tag de la tabla tag. En estas restricciones se pueden ver reflejadas lo que acabo de comentar. Muy bien. Vamos a crear la tabla películas tag. Ejecutamos, ya lo tenemos creado. A continuación vamos a insertar 5 películas y 5 tags. La primera película tiene que tener 3 tags asociados, la segunda película debe tener 2 tags asociados. Ingreso 5 películas chilenas: El No, Gloria, La Nana, El Club, La Cordillera de los Sueños. Y 5 tags: drama, comedia, documental, política y cultural. Ahora voy a hacer que la primera película, en este caso la película del No, tenga 3 tags asociados. Y la segunda película debe tener 2 tags asociados. Queremos revisar. Vamos a corroborar. Las tags. Ya están estas relaciones. Aquí tiene la película 1 tiene 3 tags asociados y la película 2 ya tiene 2 tags asociados. Muy bien, continuando vamos a seguir con las queries. Se me solicita que cuente la cantidad de tags que tiene cada película.
Si una película no tiene tag, debe mostrar 0. Muy bien, vamos a ejecutarla. Esto ya la tengo ya seleccionada con un left join. Entonces, la siguiente query, vamos a obtener el nombre de la película y contar la cantidad de tags que tiene. Me debería dar que la película No tenga 3 tags y la película Gloria tenga 2 tags. Para lo cual, nombramos la variable que cuenta las cantidades de tags como tag de la tabla películas, unido mediante un left join con la tabla películas tab, en el cual el ID de la tabla películas debe coincidir con la columna película ID de la tabla películas tab, agrupadas por nombre, y de manera visual yo las voy a ordenar de manera descendente. De esta manera, aplicando el left join, también me muestra la cantidad me muestra los casos en donde hay películas con 0 tag, la Cordillera de los Sueños, el Club y la Nada. Bueno, vamos a continuar con los modelos. Ahora tenemos otro que se nos presenta y está en pantalla, en el cual hay una tabla de preguntas, con el cual tiene un ID que es su clave privada, una columna de preguntas y respuesta correcta que son de tipo varchar. Por el otro lado tenemos una tabla de usuarios, en donde ahí también hay un ID que es tipo integer, más el nombre y la edad que son varchar e integer respectivamente. Y a su vez tenemos la tabla de respuestas, la cual toma como clave foránea el ID del usuario en la variable usuario ID y el ID de la pregunta en la variable pregunta ID. A su vez se guarda una respuesta que es de tipo varchar y se almacena un ID de tipo entero. Un usuario puede responder de una a muchas preguntas y una pregunta puede tener de una a muchas respuestas. El primer punto nos indica que debemos crear las tablas respetando los nombres, tipos, claves primarias y foráneas y tipo de datos. A continuación yo voy a crear primero la base de datos. Sigo trabajando con pgadmin. Vamos a crear una base de datos que se va a llamar preguntas. Muy bien, vamos a crearlo. Aquí ya se indican los requisitos previamente mencionados. La única diferencia es que aquí las tablas ID de las 3 tablas, en vez de ser integer, la considero como serial, debido a que así es más sencillo ir ingresando datos. Esa es la única variación que tengo. El resto ya se respeta todo, que son de tipo varchar, con el límite asignado, el otro sin límite, igual con el nombre. Y aquí la restricción que me indica correspondencia con las tablas de usuario ID y pregunta ID, donde tomo sus ID como claves foráneas. Ahora avanzaremos con la pregunta 5. Me dice agrega datos, 5 usuarios y 5 preguntas. La primera pregunta debe estar contestada 2 veces correctamente por distintos usuarios. La pregunta 2 debe estar contestada correctamente solo por un usuario y las otras 2 respuestas deben estar incorrectas. Contestada correctamente significa que la respuesta indicada en la tabla respuestas es exactamente igual al texto indicado en la tabla pregunta. Muy bien, vamos a proseguir.
Vamos a crear estos usuarios que tienen su nombre y su edad. Vamos a crear preguntas correspondientes a capitales de algunos países de América. Y vamos a ingresar las preguntas contestadas correctamente 2 veces por distintos usuarios. Entonces tenemos la primera pregunta contestada 2 veces de forma correcta. Ingresamos esta información. La segunda pregunta también es contestada correctamente por un solo usuario. En este caso el usuario número 2. La tercera pregunta es contestada incorrectamente. Y la cuarta también contestada. Con respecto a la quinta pregunta no se menciona nada, así que no haremos ninguna modificación en ese aspecto. Vamos a ver la tabla de respuestas. Aquí ya podemos visualizar la tabla de respuestas donde hay un ID respectivo, la respuesta que entrega el usuario, el ID de usuario que respondió y el ID de la pregunta. Vamos a continuar. Ok, ahora vamos por la query que nos solicita contar la cantidad de respuestas correctas totales por usuarios. Entonces tenemos aquí una query que nos va a seleccionar la cantidad de usuarios, el nombre del usuario, la cantidad de respuestas correctas desde la tabla de usuarios unida a la tabla de respuesta mediante un left join, ya que tenemos que tener los datos desde la tabla de usuarios. A su vez están vinculados por la clave privada del usuario, que es el ID, que ya sabemos que está en respuesta como usuario ID. Lo mismo que con la tabla de preguntas para poder obtener los datos de la información, los datos de las respuestas correctas. En este caso están unidas por el ID de la tabla de preguntas. Y la condición que debe cumplir es que la respuesta debe estar como respuesta correcta en la tabla de preguntas. Finalmente lo agrupamos por el ID de usuario. El ID de usuario no es necesario, nada más yo lo coloqué aquí por un tema de orden. Entonces aquí nos entrega a los usuarios y su cantidad de respuestas correctas respectivamente. Sin embargo, también está la situación en la cual tenemos los usuarios que no tienen ninguna respuesta correcta, para lo cual hice otra query. O sea, responde lo mismo, pero desde otro punto de vista. Yo deseo ver la cantidad de los usuarios que no tienen ninguna, para lo cual estoy ocupando esta query donde se muestra el ID del usuario, el nombre del usuario, y ocupo la función cuál es esta función en caso de que alguno de los campos sea nulo, ya que me voy a consultar sobre respuestas correctas y van a haber gente que no tiene, usuarios que no tienen respuesta correcta, me lo reemplace como un 0, ya que me va a estar entregando un valor nulo directamente desde la tabla de usuarios unidos por lección a la siguiente tabla, que es una tabla auxiliar, a la cual llamaremos respuestas usuario. Si ven, esta tabla me muestra la cantidad del usuario ID y su cantidad de respuestas correctas. Y es una relación entre la tabla de respuestas y preguntas, cumpliendo la condición que había mencionado acá arriba, donde la respuesta debe ser igual a la pregunta igual a la respuesta correcta de la tabla de preguntas. Muy bien, yo estoy haciendo el left join entre la tabla de usuarios y esta tabla auxiliar que llamamos respuesta de usuario, en donde se vinculan directamente por el ID de usuario que se encuentra en ambas tablas. Finalmente lo ordenamos por usuario ID. Y aquí ya me entrega todos los resultados, los 5 usuarios y la cantidad de respuestas correctas que tiene cada uno.
Ahora en la pregunta número 7 indica que por cada pregunta en la tabla de preguntas cuenta cuántos usuarios tuvieron la respuesta correcta. Entonces nos vamos aquí, lo tengo apuntada acá. Entonces aquí vamos a sacar datos directamente de la tabla de preguntas, que es bien la pregunta que se realizó. Vamos a contar las respuestas directamente de la tabla de respuestas y la voy a llamar esta columna como total usuarios. Entonces directamente de la tabla de preguntas, unida mediante inner join con la tabla de respuestas, donde cumple la condición, donde vinculadas por la pregunta ID, el ID de la tabla de preguntas con la pregunta ID de la tabla de respuestas, en donde la respuesta correcta de la tabla de preguntas coincide con la respuesta que entregó el usuario, agrupadas por pregunta. Si lo ejecutamos, una muestra como lo indicamos en el insert, en este caso la primera pregunta tuvo 2 usuarios que contestaron correctamente y la segunda solo 1. El 8 me solicita implementar borrado en cascada de las respuestas al borrar un usuario y borrar el primer usuario para probar su implementación. Ok, para esto debo alterar la tabla de respuestas para poder borrar al primer usuario. Entonces lo primero que hago es eliminar la restricción que ya se había generado al crear la tabla, en este caso respuesta usuario ID, y luego agregarla nuevamente, en el cual coloco implemento el borrado en cascada. Aquí también menciono que la usuario ID es la clave foránea que se toma de la tabla de usuarios. Entonces elimino la restricción que se había creado y agrego esta nueva. Se la vamos a aplicar. Vamos a borrar el usuario y vemos que nos permite. Lo buscamos y ya el usuario no está. Entonces buscamos la pregunta anterior. Ya no se encuentra el primer usuario. Si hubiera intentado borrar esto, no se hubiera podido, ya que hubiera significado un conflicto entre ambas tablas. Muy bien, entonces eso quiere decir de que el usuario ya está eliminado. Y bien, esto automáticamente elimina su respuesta desde la tabla de respuestas. De hecho ya no se muestra su respuesta, ya que se eliminan en cascada al eliminar el usuario. Vamos con la pregunta 9 de crear una restricción que impida insertar usuarios menores de 18 años en la base de datos. Entonces vamos a alterar la tabla y vamos a agregar la restricción con check. Entonces altero la tabla de usuarios y añado esta restricción que se llama check edad, en donde la edad debe ser mayor o igual a 18 años. Aplicamos la query. Ahora, a modo de prueba, voy a intentar ingresar a un usuario que tiene 15 años.
Y aquí me entrega un registro de error porque viola la restricción check edad. Y finalmente la punta 10, en donde se establece, se altera la tabla asistente de usuario agregando el campo email con la restricción. Entonces vamos a agregar una columna adicional que se va a llamar email y la cual también debe ser única. Acabo de ingresar. Entonces si ingreso a un usuario, email, le vamos a colocar otra edad para que pueda ingresar. Entonces intentamos ingresar a un nuevo usuario y ahí ya me lo permite. Y me dice que debe ser, que no deben tener el mismo correo. Y aquí ya me entrega la restricción, dice que ya hay un usuario que tiene el correo hola@gmail.com. Y eso sería todo, toda mi presentación. Finalmente voy a colocar todas las queries que ejecuté en, en el propio video, ya que lo voy a subir a YouTube, así que en los comentarios voy a colocar las queries. Hasta luego y muchas gracias.